Hola, soy Karen Ulloa, soy la enfermera del programa Control de Infecciones del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Esto es El Central en Red y los invito a conocer los titulares de la presente edición. Fuimos testigos del ensayo de traslado de un paciente crítico a las futuras instalaciones de la UCI de la Torre Sergio Valech. El simulacro fue supervisado por el equipo del Centro de Entrenamiento y Habilidades Clínicas del Hospital de Urgencia Asistencia Pública UAP. El objetivo de este ejercicio es entrenar a los equipos clínicos en traslados complejos de pacientes. El cáncer de mama detectado a tiempo tiene un muy buen pronóstico. ¿Cuáles son los principales cuidados que debes tener? ¿Dónde acudir en caso de sospechas? ¿Y cuáles son los programas a los que puedes acceder en nuestra red? En esta edición del Central en Red te lo explicamos. La hipertensión es una patología crónica y silenciosa que va deteriorando tu organismo lentamente. ¿Qué es? ¿Cuáles son los factores que la desencadenan? Y lo más importante, ¿qué debes hacer para no contraer esta dolencia? El doctor Diego Muñoz del Cefam Maipú nos entrega orientaciones para evitar esta enfermedad. Síguenos durante la semana a través de Facebook y entérate de estas y otras noticias de tu interés. Aquí comienza El Central en Red, el informativo del Servicio de Salud Metropolitano Central. Lo que estamos haciendo ahora es lo que se llama simulación in situ, es decir, simular un caso real de un traslado de un paciente con las complejidades que tiene un paciente de unidad de cuidado intensivo, con ventilación mecánica, con falla orgánica, con drogas vasoactivas, es decir, un paciente grave, y hacer que ese periodo, que es el periodo vulnerable del traslado, sea un periodo ensayado, entrenado, en que los equipos estén acostumbrados a hacerlo. Los equipos se acostumbran a movilizarse por los lugares, por los escenarios, con las distintas variables que puede tener un paciente tan grave como este en el traslado. De manera tal de, cuando ocurran los traslados reales, una vez que esta unidad se active, hacer un proceso más eficiente y por sobre todo más seguro para los pacientes. El maniquí es importante. Es el que simula al paciente, pero tan importante como eso es el equipo que va a funcionar aquí trasladando a este paciente, que tiene lo que se llama concepto de ficción, es decir, ellos se sienten trasladando efectivamente a un paciente y hacen el proceso igual como si esto fuera un paciente, y para lo cual hacemos correr un escenario que es lo más real posible. Hemos construido un programa en base a la simulación. Como principal fundamentación es que la simulación nos permite crear experiencias simuladas, como dice su palabra, para que el personal se entrene y vaya ganando confianza y seguridad, que permite disminuir finalmente el error técnico al tener mayor confianza y seguridad, habiendo desarrollado algunas de estas tareas o habilidades previo a desarrollarlo con pacientes a tiempo real. Esta es la primera vez que se hace una simulación en el área pública, en algún hospital público, para el traslado de pacientes de una unidad crítica a otra. Ha sido muy estimulante para nosotros, yo creo que también para el equipo de simulación. Estamos trabajando en todo el proceso de pretraslado a las nuevas dependencias de la unidad de cuidado intensivo. Y para nosotros como equipo ha sido muy gratificante, muy provechoso la experiencia con la simulación, porque es una gran herramienta para poder realizar las acciones clínicas que hacemos habitualmente en forma segura, no solamente para el paciente, sino que para los funcionarios. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres más que a los hombres, y a los hombres en un porcentaje menor, pero no poco importante. Y el cáncer de mama diagnosticado en forma precoz podría tener un tratamiento muy efectivo y una posibilidad de vida mucho más larga. La primera medida preventiva que uno tiene que hacer, básicamente tiene que hacerse un autoexamen de mama mensual, ¿ya? Y no olvidarlo, porque eso es lo que uno hace todos los días. O cuando uno se mete a la ducha, mirarse
que es lo que la mujer generalmente no hace. No tiene un espejo, no se mira, no se palpa, no se toca, básicamente no se conoce. Yo tengo casos en que incluso las parejas han detectado algún nódulo o han detectado alguna hendidura en la mama y han resultado ser cáncer de mama, pero la mujer no lo detectó per se, lo detectó su pareja. En la medida que hemos ido avanzando en el tiempo, la mujer hoy día está más empoderada de lo que es su situación, de lo que es su propio conocimiento de su propio cuerpo. Hay mujeres que tienen ciertas edades que tienen timidez a tocarse, tienen timidez, y otras, sencillamente y básicamente, es por miedo a encontrarse algo malo. Y esa es la paciente más riesgosa, porque aquella que ni siquiera se palpa y tiene miedo es la que probablemente el día de mañana va a llegar con un cáncer, podríamos decir, galopante, y con menores probabilidad de mejor diagnóstico y pronóstico en el futuro. No olvidar el control ginecológico que uno tiene en el nivel primario de atención. Ahí se ve la matrona, o si no, se ve con su médico tratante en forma particular, que le va a pedir exámenes, y el examen de rigor básico es la mamografía. La mamografía generalmente son de las pacientes de 40 años y más, pero cuando hay antecedentes podríamos partir con una mamografía a los 35, sin olvidar que se tiene que complementar muchas veces o algunas veces con una ecografía mamaria. De acuerdo al diagnóstico que dé esto, uno debe asistir a su profesional y el profesional derivará o dará tratamiento o seguimiento según corresponda. Prevención, cuidarse, lo he dicho muchas veces, conocerse, palparse, tocarse y consultar es lo que siempre deben hacer, porque si no lo hacen, cuando lleguen y llegan muy tarde, no vamos a poder nosotros trabajar para que usted tenga una mejor calidad de vida en el futuro. Eso es lo más importante. Y no olvidar, siempre, el 19 de octubre se conmemora a nivel internacional el Día del Cáncer de Mama. Y no engrosemos las cifras, disminuyámoslas. Seamos conscientes, seamos responsables de lo que nos pasa. Existen factores de riesgo que generan esta enfermedad, y que en el fondo es una enfermedad crónica. Los factores de riesgo principales que se conocen en el fondo, que se han estudiado, son por ejemplo el tabaquismo, el sedentarismo, la falta de actividad física, la alimentación poco saludable, el exceso de alimentos con sal. La población chilena tiende a comer con mucha sal y la obesidad, que son como los factores principales. Existen diferentes patologías, por ejemplo la diabetes, problemas del colesterol, etcétera, y que lo presentan diferentes pacientes y se van sumando. Entonces eso va generando una sumatoria y un aumento del riesgo cardiovascular. ¿Y a qué me refiero con el riesgo cardiovascular? Que a veces muchos pacientes no lo entienden. El riesgo de poder presentar en un futuro un accidente cerebrovascular, un infarto o una insuficiencia cardíaca, que en el fondo son las complicaciones y las consecuencias de estas enfermedades. Lo primero es intentar cambiar el estilo de vida. En el fondo, empezar a mejorar el tema de la alimentación, empezar a educarse cuáles son los alimentos que deberían consumir o no normalmente, empezar a realizar más actividad física, suspender, por ejemplo, el tabaco, el alcohol. La población chilena tiende a tener un exceso de consumo de alcohol en comparación a otros países, y eso también es un factor de riesgo para generar la hipertensión. La gente en general tiende a consultar cuando ya está enferma o cuando ya está presentando síntomas, y la hipertensión es una enfermedad que es muy silente, que no genera muchos síntomas, muchas molestias. Entonces es necesario que se controlen y se hagan una pesquisa o un seguimiento de sus presiones junto con otras patologías. Y para eso existen programas en los consultorios como son el EMPA y el EMPAM, en donde se hacen evaluaciones preventivas a los pacientes para evaluar todos estos factores de riesgo.
lo que también es muy importante, mejorar la adherencia al tratamiento. Muchos pacientes todavía no tienen conciencia de su enfermedad y son un poco desordenados con el tema de la toma de medicamentos, se saltan muchas dosis, etcétera, pero es porque no entienden o no le han explicado todavía muy bien cuáles son los riesgos de tener esta enfermedad. Entonces también hay una invitación y tiene que ser un trabajo en conjunto entre el paciente y el médico, el educar y que el paciente entienda la importancia de seguir el tratamiento como corresponde. Lo más importante que a mí me interesaría como recalcar es tratar de mejorar la comunicación entre el médico y el paciente. Que el paciente se empodere un poco más de su salud y de su enfermedad y que si tiene alguna duda o hay algo que no le queda claro, siempre preguntar. Porque siempre en la atención de salud a uno se le puede olvidar cosas, se le puede olvidar explicar alguna situación o uno cree que el paciente lo entendió y no es así. Entonces no tener miedo y tratar de que sea una relación más bilateral en el fondo y que haya una mejor comunicación. Y así podemos mejorar también las complicaciones a futuro.